Guatequicaj. Bueno, con las fotos anteriores es la famosa estación donde probablemente tú te has ido a tomar una foto en este lugar. Pero queremos saber si conoces acerca de la historia de este famoso lugar. Déjalo en los comentarios. A continuación veremos unas entrevistas que fueron realizadas a algunos jóvenes para saber si saben algo acerca de la historia de la estación del tren. Nos gustaría saber si usted conoce algo acerca sobre la historia de la estación del tren. Realmente desconozco la mayor parte de la historia de la estación del tren, pero hoy en día varios jóvenes se van a tomar fotos en tal lugar para sus redes sociales y es realmente lamentable ver el descuido que se le ha dado a la estación por varias personas irresponsables de tirar basura en tal lugar. ¿La señora conoce este lugar? Claro que sí. ¿Nos podría decir cuál es? Es la estación del tren. Muy bien, si conocen dónde está. ¿Pero conoce acerca de la historia del lugar? Ah, no, esto sí no se lo manejo, señor. Bueno, escuchando las entrevistas anteriores podemos notar que la mayoría de jóvenes no conoce acerca de esta historia. No queremos juzgar el desconocimiento, sino que el objetivo de este video es que juntos aprendamos acerca de la historia del tren. Bueno, antes de hacer este video no conocíamos la mayoría de datos importantes acerca de este lugar. Solo habíamos escuchado pequeñas historias de nuestros familiares acerca del tema. Más que decir, vamos a dar inicio a este video. Eran principios del siglo XX donde veíamos a señores cargando bultos de mercadería de un departamento a otro para venderla y señoras que a duras penas cargaban a sus hijos en la espalda y jalaban sacos de alimentos. Pese a todo esto que Abigail nos cuenta, cuando vino el ferrocarril fue tomado como un avance en el medio de transporte y un lujo, ya que antes de que el ferrocarril existiera, todos estos viajes que se realizaban de un extremo a otro o de un departamento a otro se hacían caminando o a caballo o en mula. Entonces cuando vino el ferrocarril esto fue tomado como un lujo, aunque a veces había que viajar apretados y con calor, era algo que se veía como un lujo ya que no todos se lo podían dar en ese entonces. El ferrocarril cargaba a más de 1.200 personas. En las estaciones por lo general había un reloj de péndulo, pero no sabemos si acá hubo uno anteriormente. El reloj que está en la calle principal donde está la estación, por decirlo así, no es un reloj de péndulo, pero el reloj de péndulo era más preciso y marcaba mejor la hora de salida y de entrada de cada viaje de los trenes. La primera idea en construir ferrocarril acá en Guatemala fue en 1860 y fue inaugurada por el general Justo Rufino Barrios. Investigando por Google encontramos la página de La Prensa Libre. Acá abajito les dejaremos el link para que ustedes vayan a observar esta información que les daremos. Que se trata acerca de los grupos gestores. Los grupos gestores son asociaciones autónomas, locales, permanentes, no lucrativas, que son integradas por personas importantes de diferentes sectores de las comunidades o personas representativas de las comunidades que trabajan de forma voluntaria en pro del desarrollo económico de su comunidad. El grupo gestor de acá de Retauleu indica que en el 2012 se habría gestionado el uso de las instalaciones de la estación del tren para un proyecto que costaría 300,000 quetzales. Bueno, este proyecto consiste en restaurar la estación con el fin de instalar un mercado de artesanía, un museo y áreas recreativas donde los vecinos y turistas vayan a pasar un rato agradable. Catherine, ¿qué piensa usted acerca de este proyecto? Pienso yo que si el proyecto se llegara a dar en algún momento, viéndolo desde el enfoque recreativo o turístico, estaría muy bien. Aumentaríamos el turismo en Retauleu y las personas conocerían más la estación y no solo por irnos a tomar una foto. Pero viéndolo desde otro punto de vista, el cuidado que requiere tener un proyecto de esa magnitud es grande, el mantenimiento que habría que darle. Si de por sí no se le da mantenimiento a la estación y no se le da el cuidado que tiene, siento yo que aunque el grupo gestione dinero para mantener el proyecto y los cuidados que requiere, por la corrupción en la que estamos en nuestro país,
y en los grupos que nos lideran, la mayor parte del dinero se perdería y el proyecto terminaría fracasando o no llegaría al objetivo que tendría que llegar. Bueno, muchas gracias, Catherine. Y usted, vecino, amigo, que está viendo este video, ¿qué piensa acerca de este proyecto que se está gestionando y está en proceso? Bueno, a continuación pasaremos 2 capturas de las palabras de 2 integrantes del grupo gestor. Volvemos a recalcar que la información la encontramos en la prensa libre. Acá abajo les dejamos el link para que ustedes vayan a observar dicha información. Cabe mencionar que no sabemos si estas 2 personas siguen formando parte del mismo grupo, pueda que ya no formen parte y que solo estaban durante ese tiempo donde se estaba gestionando para ese proyecto. Ya contamos con el dinero que nos ofreció el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT y estamos haciendo trabajos de medición para determinar cuál es el área que vamos a utilizar para que este proyecto funcione, ya que también se utilizarán los vagones del tren para hacer locales de artesanías, expresó Quintana. Soñamos que esto sea posible y con el apoyo de las autoridades podremos hacerlo, ya que el INGUAT nos apoyará con fondos y las ideas de mis compañeros son espectaculares. Estamos seguros de que a esto que está en el olvido le podremos dar vida, dijo Barrios. A continuación vamos a relatarles una línea del tiempo acerca de la historia de la estación del tren. Y para ello necesitamos que nos acompañen a las instalaciones de la estación. Nos encontramos en las instalaciones de la estación donde antiguamente pasaba el tren. Vamos a dejar un mapa geográfico del recorrido del tren en el país. En 1860 se tuvo la primera idea en construir y hacer funcionar el tren acá en Guatemala. La reconstrucción de las vías del tren de Champerico a Retauleu se dio de 1881 a 1884. En 1884 entró la primera locomotora a la ciudad de Guatemala. Y otro dato interesante es que se decidió conectar las vías del tren de Retauleu a México por la demanda agrícola que se tenía. En 1904 el presidente Cabrera decidió unir todas las vías del tren que habían dentro del país a la compañía Guatemala Railway Company. Y en 1912 este nombre pasa a... Las siglas de este se pronuncian IRCA. En 1993 el IRCA entró en bancarrota y la UFCO intervino para sostener el transporte del banano. Yo creo que lo hizo porque le convenía por los intereses que tenía la empresa. Y en 1956 se habilitó la carretera al Atlántico y es por ello que el IRCA decidió bajar sus precios. 1956 a 1957 entran 11 máquinas de diésel al país y el IRCA entra en crisis laboral por mala atención a sus empleados y el servicio de tren es militarizado. De 1958 a 1959 el IRCA le ofrece en venta el ferrocarril al gobierno de Guatemala, por lo cual procede al despido de 710 personas. Y por ello en 1960 nace la Asociación Guatemalteca de Transportes. En 1973, debido a todo lo ocurrido, se cierra la estación de Champerico acá a Retauleu. En 1996, durante la presidencia de Arzú, en las adjudicaciones ferroviarias y eso provoca pérdida económica en el país y el cierre de las estaciones que teníamos adentro del país, situando Tecujumán, Puerto Barrios y la estación central. Bueno, finalizada esta línea de tiempo es muy importante que conozcamos acerca de la historia de nuestro país. También realizamos entrevistas a personas adultas que nos contarán acerca de qué conocimientos tienen ellos acerca de la línea del tren o la estación. Vamos a escuchar dichas entrevistas. Nos encontramos este día con la señora Patricia Galindo, a la que le vamos a mostrar una foto para ver si conoce el lugar de acá de Retauleu. La estación del tren. Exactamente, la estación del tren. ¿Conoce la historia acerca de este lugar tan histórico acá en Guatemala? Podría decirte que sí, porque incluso tuve la oportunidad de viajar en el tren a varios lugares, que en aquellos tiempos, ¿verdad?
Tal vez no era el único transporte, pero sí era el más barato, en el que uno se podía ir a un lugar. Pero sí lo conocí y sí me monté todavía en ese tren. ¿Y cuánto cobraba de pasaje? Eso sí no lo podría decir, pero tal vez eran centavos, porque en aquellos tiempos pues yo estaba pequeña, era mi papá, yo viajaba con mi papá y mi papá era el que pagaba, ¿verdad? Mientras yo iba disfrutando del paisaje del tren, ¿va? Porque eso es lo que le gustaba a los niños, sentarse en las ventanas para ir viendo todo el paisaje, ¿va? Bueno, muchas gracias. Bueno, en estos momentos realizaremos una pequeña entrevista al licenciado Edgar Maldonado, historiador retalteco. Un saludo cordial a todos los que forman parte de este grupo y que se interesan por la historia de Retalhuleu, y qué bien que hayan personas de mucha cultura, personas que se interesan por el arte y la cultura de Retalhuleu, y pues estoy aquí para responderle las preguntas que ustedes quieren. Bueno, y tenemos algunas preguntas. Empezamos con Catherine. Nos gustaría saber hace cuánto dejó de funcionar la estación del tren. Según recuerdo, yo viajaba mucho en ferrocarriles y cuando era niño, y recuerdo que la última vez que yo subí a un tren fue en 1976 y 77. ¿Y por qué dejó de funcionar? Porque debido al mantenimiento y de las líneas férreas y el mantenimiento de las maquinarias y de los vagones que tenía, y otra cosa, que también ya empezaron a funcionar ya muchos vehículos modernos, por ejemplo los transportes urbanos, extraurbanos, pero los extraurbanos ya eran buses de primera categoría, y entonces las personas empezaron a irse ya en buses a paseos, a sus trabajos, y fueron aislando el ferrocarril. Se podría tomar como una evolución del medio de transporte. Sí. Como siempre, todo va evolucionando como la tecnología, ¿verdad? ¿Y cuando funcionaba, cuánto se cobraba en el pasaje? Por ejemplo, de Coatepeque a Reu. Yo recuerdo que eran 10 centavos lo que uno pagaba de Coatepeque a Reu o viceversa, ¿va? Y 15 centavos pagaba uno de Reu a Escuintla. Yo recuerdo que viajaba a esos dos lugares. Nunca fui a Guatemala en tren, pero sí recuerdo que cobraban 25 centavos, de 20 a 25 centavos a las personas que viajaban de Reu a la capital. Bueno, en la actualidad, pues ese costo es muy bajo, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos era demasiado dinero. Ahora me imagino yo que al viajar en el tren se miraba un bonito paisaje, ¿verdad? Y toda esa cuestión, pero para cuando uno quería comer algo, le decía al tren que se parara, o cómo estaba la cosa ahí. No, ya estaban las vendedoras, y cómo era de bonito. Tú has dicho algo muy importante. Muchas personas cuando se perdieron porque viajar en tren era un lujo. Era muy diferente a un transporte extraurbano, porque en el tren uno iba mirando paisajes, y la gente lo saludaba a uno como que era uno un funcionario. Vendían a uno frijolitos volteados, ejotes, chilitos rellenos, y en fin, era un montón de comiditas típicas. ¿Y cuánto valía? 5 centavos, que 8 centavos y todo. Ahora, las bebidas sí no las vendían, porque en el ferrocarril había un señor que le llamaban el chibolero, así le decían. Él era el que andaba vendiendo las gaseosas. Valían 5 centavos las gaseosas, 6, 8 centavos la Pepsi Cola, todo eso. Si se quisiera volver a poner en funcionamiento el tren, ¿usted cree que se podría lograr hacer? Sería un problema nacional, porque entonces se haría un pleito, ¿va? Una pugna entre todos los invasores, porque todas las orillas de las líneas donde están los rieles, donde pasaba el tren, lo invadieron muchas personas,
¿va? Dizque personas de escasos recursos, pobres, pero eso es falso, porque yo conozco a muchas personas que tienen hasta 10 casas y las alquilan, ¿va? Se han apoderado, han abusado de eso. Entonces, hubo en los medios de comunicación estaba leyendo de que un país asiático ya se estaba interesando en venir a reactivar otra vez el ferrocarril, y yo me puse contento, digo que qué bueno, porque así ya nuestros hijos o nuestros nietos van a empezar a viajar en tren. Como yo lo dije, los silloncitos eran muy tipo colonial y eran solo 2 personas en unas bancas, ¿verdad? Y 12, había una banca enfrente y así, entonces 2 personas enfrente y 2 aquí, y uno iba platicando y mirando, adiós, adiós, y la gente, habían niños que se subían a los arbolitos, adiós, y le saludaban a uno como que uno era un alto funcionario. Bueno, muchas gracias, don Edgar Maldonado, historiador retalteco, por los aportes que nos da. Es muy importante que conozcamos acerca de nuestra cultura. Creo que el gusto es para mí de que me hayan tomado en cuenta y que ustedes como personas cultas se interesen en fortalecer sus conocimientos con los aportes históricos que yo les estoy dando. Creo que las personas que conocen su pueblo es porque conocen su historia, y ustedes están haciendo un aporte y se están interesando es porque quieren ser personas que saben en dónde están caminando, saben dónde están corriendo y saben en dónde están, porque hay muchos retaltecos y retaltecas que no conocen su pueblo, no saben. Y ustedes, que me alegra, las felicito por esa entrevista que me hicieron, y estoy para servirles en las próximas. Muchas gracias, y esperamos que más jóvenes se interesen por la cultura e historia de Guatemala y de Retauleu. Esperamos que este video haya sido de su agrado y que les haya ayudado como a nosotros a enriquecernos un poco acerca de nuestra historia y aprender un poco más acerca de la estación. Bueno, y esperando que les haya gustado este video, los invitamos a que le den like, a que se suscriban por si no lo han hecho y a que activen la campanita para que les notifique cada vez que subamos un nuevo video. También nos pueden seguir en nuestras redes personales, que en Instagram como Cristel-Lemos, y a mí en Facebook como Abigail Cis, en Instagram como +_Abigail02. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como, en Instagram como, y en TikTok como. Hasta la próxima. Gente preciosa y hermosa. ¡Ay!